¿Conoces a Simone Weil? Es una mujer magistrada francesa del siglo pasado, muy famosa en Francia y en Europa, fue la primera presidente del Parlamento Europeo, pero es más recordada por ser, cuando era ministro de Salud, la persona que hizo que se realizara la despenalización del aborto en Francia. El otro día me topé con el discurso que ella dio a la Asamblea Legislativa del 26 de noviembre de 1974. Y me sorprendió mucho los argumentos y la concepción que tiene ella del aborto. Y les quiero compartir algunas citas. Lo digo con toda mi convicción, el aborto debe seguir siendo la excepción, el último recurso para situaciones en las que no hay salida. Ninguna mujer recurre al aborto por alegría de corazón. Y ella en su proyecto de ley propone 2 entrevistas obligatorias separadas de 8 días, como un periodo de reflexión en el cual la mujer tomara conciencia de que no se trata de un acto normal o banal, sino de una decisión seria que no puede tomarse sin medir las consecuencias y que debe evitarse a toda costa. También prevé que esta ley prohíba la incitación al aborto por cualquier medio, ya que dicha incitación sigue siendo inadmisible. Entonces, pues es una ley muy restrictiva en cuanto a, ¿qué restrictiva? Disuasiva, porque quiere hacer ver a la mujer todo lo que conlleva el aborto y la gravedad de este acto. Termina con esta frase que me costó un poquito traducir, pero más o menos el sentido es este: el aborto es un fracaso, incluso una tragedia. Cuando yo leí todo esto, decía, pues estamos muy lejos de los argumentos que hoy en día se escuchan sobre este tema. Mi cuerpo, mi derecho, obviamente tienes derecho sobre tu cuerpo, pero este no es el argumento que Simone Weil presentó a la Asamblea. Para ella no existía el derecho al aborto, porque el aborto era pues una tragedia para la sociedad y para la mujer. Pero viendo la situación muy difícil en la que se encontraban muchas mujeres, presentó ella ese proyecto de despenalización del aborto. Para poder defender el aborto, en mi opinión, se tiene que afirmar que efectivamente el embrión no es persona. Porque pues si reconoces que es persona, por lo tanto que tiene derecho, no puedes, pues nadie tiene la autoridad para poder decidir sobre su vida y sobre su muerte. Por lo tanto, la primera postura que existe sobre el embrión, el estatus del embrión, va obviamente en esta dirección. Y aquí les cito 2 frases de este discurso en el cual, pues obviamente para justificar esa despenalización, apoya esta postura. El embrión lleva definitivamente dentro de sí todas las virtualidades del ser humano en que se convertirá, pero todavía es solo un futuro. Por lo tanto, se reconoce un potencial humano, pero no se le reconoce que ahora sea persona. Reconoce que pues, la mujer solo toma plena conciencia de lo que lleva un ser vivo, que un día será su hijo, cuando sienta en ella las primeras manifestaciones de esta vida. Toda la frase estaría muy bien si nada más le quitas el que un día será su hijo, porque obviamente la mujer se da cuenta que tiene un ser vivo cuando se manifiesta en su cuerpo los síntomas del embarazo. Pero obviamente para poder defender la interrupción voluntaria de embarazo,
tienes que decir que un día será su hijo. Y lo deja así medio confuso porque lo deja al sentimiento de la mujer muchas veces, es decir, el día que sienta que tiene un hijo, entonces ese día se vuelve hijo, o cuando ya esté un poco más desarrollado, y entonces caemos en ese relativismo legislativo que determina en tal país que el aborto se puede hasta la semana 24 de embarazo o hasta la semana 12, o si es así llamado terapéutico, pues hasta el final del embarazo. Y entonces ya no hay una referencia clara y absoluta sobre quién es persona, sino que depende pues, de un sentimiento, de una ley, de un consenso, pero no es que el Estado, la ley, reconozca que aquí hay una persona y por lo tanto tengo el deber de protegerla, sino que vamos a determinar nosotros, nos vamos a poner de acuerdo sobre si esto es o no persona. Y entonces pues, nos encontramos en la situación en donde estamos en muchos países, con leyes muy diversas y situaciones muy diversas. Esto nos lleva a un relativismo que hace que no se reconoce el valor de la persona por sí mismo, sino que nosotros le damos el valor cuando queramos o cuando nos conviene. La otra postura, pues es la que dice que desde el primer momento de la concepción, este cigoto, luego este embrión, es un organismo viviente humano. Es un ser humano, es sujeto y es, por lo tanto, persona. Y esto lo confirma la ciencia. Les comparto 3 preguntas que me hacen reflexionar mucho. La primera, tenemos una célula que vive máximo 24 horas, otra, en el mejor de los casos, 4 o 5 días. Se juntan estas 2 células y juntas, formando ese nuevo organismo, viven décadas hasta 90 años. Entonces, ¿cómo explicas que puedan 2 células que no tienen más vida que 5 días vivir 90? Entonces, segundo, cuando se unen en la fecundación y empiezan a formar este organismo, el cuerpo de la mujer lo detecta como un cuerpo extranjero, como una amenaza. Y entonces este organismo, este cigoto, envía un mensaje al cerebro de la mujer para decirle, para mandarle un saludo y decirle, sí soy un cuerpo extranjero, pero no tan extranjero, o sea, soy tu hijo. Y entonces todo el cuerpo de la mujer empieza a proteger y a acoger esta vida nueva que se está gestando en su seno y se dispone a recibirla. Tercero, en cuanto tenga lugar la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, se forma un nuevo genoma humano único e irrepetible en toda la historia de la humanidad. Y ya está escrito ahí todo lo esencial de esta personita. Sexo, cabello, tamaño, todo está escrito en una, 2, unas cuantas células. ¡Qué milagro, qué maravilla es la vida humana! Pero también qué responsabilidad es la paternidad y la maternidad. Quisiera con este sencillo video hacerles ver primero la gravedad del aborto, las consecuencias para, obviamente, pues el hijo, para la mujer, pero también para toda la sociedad entera que padece de este acontecimiento. Y también hacerles ver que pues la ciencia nos habla que hay vida desde el primer momento.
y es vida, esa vida es humana, ese ser es humano y por lo tanto necesita ser amado, acogido y también porque pues es el más vulnerable y no tiene pues el uso de la palabra para poder defenderse.